mujeres en diálogo. Bueno, para las que participáis por primera vez en este seminario, contaros que está organizado por varias asociaciones feministas, este año a la cabeza del Centro Universitario Cardenal Cisneros, también la ATE, la Red Miriam, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Y bueno, este espacio quiere generar un espacio de reflexión y de diálogo entre la cultura, la fe y las cuestiones sociales desde una perspectiva feminista. Estos tiempos que estamos viviendo, el tiempo actual, nos presenta grandes retos, grandes desafíos, y queremos acercarnos a ellos con una mirada desde las mujeres, propiciando un espacio de diálogo, de intercambio, de reflexión con esta mirada. La primera sesión del curso, que tuvimos el 14 de noviembre, propusimos el tema Aprendizajes en tiempos de pandemia, una mirada de género. Y tuvimos la suerte, además de contar con unas ponentes excepcionales, de estar reunidas casi 150 personas. Además, durante este tiempo, muchísimas personas repitieron el vídeo a través del vídeo que pusimos en YouTube. Y además, pues esta situación, con todos los aspectos negativos que tiene, la verdad es que nos permite una oportunidad de que se puedan sumar a estos encuentros personas que no podrían hacerlo de forma presencial por su situación personal o porque están en lugares muy alejados de donde nosotros estamos transmitiendo esto, ¿no? Hoy queremos también especialmente dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan desde fuera de España, incluso desde fuera de Europa. Sabemos que hay personas en Bolivia, Perú, en Roma. Bueno, a todos los que estéis en otros lugares del mundo, agradeceros vuestra presencia, como a todas las que estamos aquí, y daros la bienvenida. Especialmente, bueno, pues eso, Isabel, que está en bambalinas, que nos manda los materiales antes para reflexionar, que nos mandará el vídeo de la sesión, y en ella agradecer a todo el Centro Universitario Cardenal Cisneros por esta posibilidad que nos brinda. Quiero volver a insistir, aunque ya lo dijo Isabel, en el tema de los micros. Por favor, todavía se escucha algún micro, sed muy prudentes y estar pendientes de que no se os encienda el micro para que no haya estos ecos que molestan un poquito para que podamos escuchar. Bueno, hoy tenemos un tema, bueno, que es religiones y violencias de género. Violencia de género. Bueno, violencias también podría ser. Y lo hemos puesto precisamente en este mes de noviembre, en el que en unos días, el 25, conmemoramos este Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Un día que lamentablemente tenemos que seguir conmemorando, y hoy tendremos la oportunidad en el momento del diálogo, de reflexionar no solo sobre lo que nos cuente ahora Silvia, sino sobre estos textos tan interesantes que se nos enviaron hace unos días, y podremos compartir también nuestra propia experiencia como mujeres, como hermanas, como amigas de tantas mujeres que sufren este mal histórico. Y bueno, y hoy, para inspirarnos, para iluminarnos, para animarnos, contamos con una ponente también de lujo. Silvia Martínez Cano, a la que voy a presentar, es una de las iniciadoras de este seminario. Yo he tenido la suerte de conocerla hace muchos años y de coincidir con ella en múltiples faenas. Y bueno, pues realmente va a ser un momento seguramente muy inspirador. Silvia es licenciada en Teología, es máster en Educación y Artes Visuales y es doctora en Educación. Realmente su formación es impactante y es una muestra de que es una mujer marcada por el deseo de seguir aprendiendo, de seguir investigando. Investiga en cosas sorprendentes, ¿no? Con una mezcla, sus áreas de investigación tienen una mezcla interdisciplinar muy interesante. Conectan ámbitos como la estética y la teología, los estudios visuales y culturales, la educación, el género. Nos dice que tiene líneas de investigación como teología trinitaria, estética teológica, arte y género, educación y género. Actualmente es profesora de Artes y Educación en la Universidad Pontificia de Comillas
Es profesora de varias materias de Teología Fundamental y Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca y combina esta actividad docente con una actividad prolífica como artista plástica desde una perspectiva feminista y religiosa. Además, tiene una larga lista de publicaciones en libros y revistas. Entre las últimas podemos encontrar títulos tan sugerentes como Claves teológicas para la construcción de un imaginario en favor del reconocimiento del otro. Hablar de sinodalidad es hablar de mujeres. Y uno que a mí me gusta especialmente, Revoluciones para vivir una espiritualidad desde la ecojusticia o Dios en Instagram, apuntes para una nueva teología estética. Además, es presidenta de la AT, una de las asociaciones que convoca este seminario. Bueno, Silvia, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tus palabras y te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Somos un montón, esto es una gozada poder compartir el fin de la tarde juntos y con este tema que es un poco complejo, ¿no? Cuando hablaba Teresa, ¿no?, del título, es un tema muy amplio porque tratar la violencia en general supone, bueno, tener que partir de un marco muy general e ir yendo hacia cuestiones más concretas que nos llevarían no una tarde o un rato de una tarde, sino bastante más tiempo, un curso entero, ¿no? Yo voy a hacer, no puedo dedicarme a todas las religiones y me voy a centrar más en el ámbito cristiano, pero las similitudes son muy grandes, ¿no?, en lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Porque no es una cuestión religiosa, yo creo que en los textos ha quedado bastante claro, ¿no?, esta idea, sino que es una cuestión cultural que voy a intentar un poco esquematizar para completar un poco lo que habéis leído y luego espero un poco vuestros comentarios también. Yo creo que lo que es interesante es el diálogo posterior, ¿no? Voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación. A ver si lo podemos ver. Bueno, pues voy a intentar compartir mi escritorio, que es un caos absoluto, para poderos ver y poder ver la presentación, ¿no? Bueno, con esta sugerente imagen quiero empezar este tema, ¿no? Una imagen que no sonará extraña y que levanta muchas controversias, ¿no?, y muchas pasiones, sobre todo en las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de violencia, tenemos que tener en cuenta que la violencia es un sistema muy complejo, no es solo una acción, no hablamos de una acción, entonces hablaríamos de violencias con minúscula y en plural, ¿no?, porque habría muchos tipos de violencias, pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres en general, la violencia con mayúscula, tenemos que hablar de un sistema, ¿no?, un sistema, una estructura que sostiene una violencia continua que está enraizada en la cultura, ¿no? Esta complejidad pues nos lleva a no quedarnos en la anécdota de la acción, sino en intentar profundizar cómo se estructura esa violencia para que esa violencia se continúe y se mantenga en el tiempo, ¿no? Yo os he hecho un pequeño esquema que tiene que ver con la forma de ser seres humanos, ¿no? Nosotros somos animales sociales, generamos sociedades o comunidades en las que vivimos juntos, ¿no?, porque es la forma que tiene el ser humano de vivir,
no puede vivir solo porque tiene que cuidar de otros, porque tiene que ser cuidado. Y esto supone, cuando la cultura se va generando, porque se va viviendo, ¿no? Se vive juntos, se van estableciendo una serie de pensamientos, de prácticas, de costumbres, ¿no? Que van a organizar después pues, todos los rituales de la sociedad. No me estoy refiriendo solo a los rituales religiosos, sino también a los rituales que la propia cultura de un grupo humano tiene, ¿no? Y desde esa cultura surgen otras estructuras que lo que hacen es consolidar, ¿no? Consolidar esa cosmología de la vida, ¿no? Un pensamiento, una forma de entender la realidad. No solo es pensado, sino también sentido, ¿no? Y lo que hace es dar una perspectiva, ¿no? Una mirada hacia la vida y entiende la vida de una manera, ¿no? Entonces ahí está la estructura social, ¿no? Con sus distintos roles, cómo se distribuye el trabajo, cómo se distribuyen los espacios, cómo se distribuyen las relaciones, ¿no? Y se establecen esas relaciones entre una generación y otra, entre hombres y mujeres, entre los distintos participantes de esa cultura. Luego, de la propia cultura, del propio pensamiento, no pensemos que es algo extraño a la cultura, ¿no? Surge una forma de un modelo económico, ¿no? Los modelos económicos no son extraños a las culturas que tenemos, sino que surgen dentro de ellas, dan estructura para poder intercambiar nuestros bienes y riqueza y mantenernos de esta manera también en relación, ¿no? Ahí también se fraguan las experiencias religiosas. En la antigüedad y hasta la modernidad, lo que hemos encontrado es que cada cultura tenía su religiosidad, ¿no? Con la modernidad tardía que estamos viviendo, que es la pluralidad, lo que descubrimos es que cada uno construye su propia religiosidad, pero eso también es un sistema, ¿no? Significa que la experiencia religiosa es plural y que se acepta esa pluralidad de creencias, ¿no? Eso también es un sistema religioso. También el lenguaje, ¿no? Los lenguajes como forma de comunicación, todos los lenguajes, no solo el lenguaje discursivo o el lenguaje escrito, sino también el lenguaje visual, que es muy importante, ¿no? Cada vez más, porque fijaros que vivimos en un espacio, en una cultura ahora mismo totalmente audiovisual, ¿no? Donde los vídeos, imágenes, audios, ¿no? Están constantemente en nuestros móviles y otros dispositivos, ¿verdad? Bueno, por poneros algunos ejemplos de los que surgen estructuras de la cultura, ¿no? Por eso cuando se discute sobre este tema, es verdad que hay a veces hay un grupo de gente que dice que la violencia en las sociedades parte de la religión, ¿no? Y que si no hubiera religión, que esto es un pensamiento moderno, ¿no? De la Ilustración y que ha ido asentándose a lo largo de toda la modernidad, si no hubiera religiones no habría violencia, ¿no? O sea, que las religiones son un germen de violencia para las sociedades y que entonces se elimina el problema y se elimina la violencia, ¿no? Bueno, pues esto, una de las primeras cosas que a mí me gustaría dejar clara, y yo creo que también lo he mencionado en el texto, es que la religiosidad, como forma parte de esas estructuras que surgen de la cultura, no es la única causa, sino que es la propia cultura, lo que llamamos culturas patriarcales. Mayoritariamente nuestras culturas desde la antigüedad han sido patriarcales, tienen una mirada desigual y como tienen una mirada desigual en función del género, pues todo lo que surge de esa cultura, todo lo que surge de esa mirada va a ser desigual, ¿no? La estructura social, el modelo económico, la religiosidad y el lenguaje, ¿no? Y la comunicación. Entonces, quizá esta afirmación que hacen algunas personas sobre la religión como como un acontecimiento violento es bastante matizable y quizá bastante incorrecto, ¿no? Porque entonces tendríamos que decir que el modelo económico también es violento
y efectivamente lo es porque surge de una cultura que es patriarcal y que es desigual, que el lenguaje tiene un sesgo violento y efectivamente lo es porque surge de esa cultura, y la estructura social también es desigual, ¿no? Cuando hacemos reparto de roles, pues el reparto de roles es también en diferencia, ¿no? Por lo tanto, el problema no está tanto en la experiencia religiosa y en la estructura de esa experiencia religiosa, que serían las religiones, sino en la cultura en la que surge esa religión, ¿no? Ahí es donde tenemos esta idea de la mentalidad, ¿no? O sea, la mentalidad, esa mirada de la que yo os hablaba antes, genera imágenes, ¿no? Imágenes que tienen que ver con esa desigualdad, genera comportamientos que tienen que ver con seguir estableciendo la desigualdad, seguir justificando la desigualdad a través de acciones, a través de gestos, a través de símbolos, ¿no? Y eso se expresa a través de las palabras o del lenguaje en general, también, como he dicho, aunque aquí lo he separado por las imágenes, ¿no? Muchas de estas, en esta mentalidad, ¿no? de las culturas patriarcales, con más o menos intensidad, por eso hablo en plural, porque no todas las culturas son iguales, pero sí coinciden o sí tienen en común en esa desigualdad una razón biológica, ¿no? La creencia de que hay una superioridad del varón con respecto a la mujer por una cuestión biológica. Esto es la raíz del pensamiento patriarcal, ¿no? Hay una diferencia entre los dos sexos del ser humano y entonces en esa desigualdad el que es superior debe controlar la vida social y cultural de todo el grupo humano, ¿no? Claro, ¿esto qué supone? Supone una violencia estructural en la cultura, ¿no? La cultura y también, como hemos dicho, en las otras estructuras que surgen de la cultura, ¿no? También en la religión. Por eso se dice que es una violencia radical, porque está en la raíz de la mirada, ¿no? de la mentalidad, de la forma de entender el mundo, ¿no? Por eso es radical, porque está en la profundidad, está en la base de todo lo que surge, ¿no? de nuestra mirada. Y además es una violencia cotidiana, ¿no? Una violencia que existe en el día a día, o sea, no son acciones puntuales, ¿no? Que pueda ser una acción física contra una mujer o un abuso de poder, sino que se da en el día a día en pequeñas dosis, lo que últimamente en los últimos años hemos llamado micromachismos, pues sería pues un ejemplo interesante de esa cotidianidad, ¿no? En las palabras, en las relaciones, en las miradas, ¿no? Cómo nos miramos o cómo nos ignoramos, ¿no? O cómo algunos hombres ignoran a las mujeres cuando hablan en grupo, etcétera. Esta cotidianidad lo que está mostrando es esa violencia que nos acompaña en el día a día y que está ahí siempre, ¿no? Y esa sensación de vivirla siempre, como nos vamos acostumbrando a ella, como se normaliza la violencia en nuestra vida, pues al final la trivializamos, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que hay y esto es lo normal, ¿no? Toda la vida ha sido así, pues nada, pues aguantar, ¿no? Esto no va a cambiar, porque como siempre ha sido así, pues ya está, ¿no? Entonces esa banalización tiene el problema de que al banalizar la violencia se enquista y lo que hace es no solo no desaparecer, sino mantenerse en aumento en algunas ocasiones, y al aumentar se vuelve a establecer, con lo cual la violencia crece, en el fondo crece, ¿no? Porque se estabiliza, crece, ¿no? Y se va manteniendo y va copando todo el sistema social, ¿no? Esto es muy interesante
cuando se analiza un poco la historia de las luchas feministas a lo largo del siglo XX, sobre todo la crisis de los años 80, ¿no? Del feminismo, que da lugar a la pluralidad de los feminismos en los 90 y los primeros años del siglo XXI, una de las conclusiones de esta reflexión en estos años es que no se puede bajar la guardia en la lucha por una sociedad igualitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia, como se establece y se estabiliza, es capaz de mantenerse latente, y en el momento que bajas la guardia se potencia otra vez, ¿no? Con lo cual hay que estar un poco atentos siempre a las situaciones que tenemos alrededor, a esa vida cotidiana, para poder estar siempre, bueno, pues al menos dando cuenta de que existe una violencia ahí que podemos de alguna manera erradicar, ¿no? Es una herramienta, evidentemente, del sistema. El sistema patriarcal, esta idea de superioridad del varón, tiene esta herramienta, ¿no? La violencia lo que hace es mantener el poder en manos de algunos. Sabéis que la sociedad patriarcal no es una división entre hombres y mujeres, sino que es más bien el poder de algunos, ¿no? De unos cuantos, que normalmente coincide con que son pues blancos, occidentales, ¿no? Con cierto poder económico, y esa estructura somete no solo a la mayoría de las mujeres, sino también a algunos hombres que están en una situación más vulnerable, ¿no? La violencia lo que hace es favorecer que el poder siga donde tiene que estar, ¿no? Y hay con respecto a las mujeres, hay dos grandes estrategias que tienen que ver con esta violencia, que son la minusvalorización de la mujer, ¿no? Es decir, como es inferior, bueno, pues no vale, y entonces, bueno, siempre está en una situación de sospecha frente a lo que debería ser el ser humano, ¿no? Porque pues no llega a ese ideal que es el varón, ¿no? ¿Esto qué es lo que genera? Genera una violencia simbólica muy potente, donde constantemente se está lanzando mensajes, ¿no? Mensajes no solo discursivos, sino también, como hemos visto, gestuales, de costumbres, etcétera, que están constantemente diciéndole a las mujeres: tú no vales, tú no puedes, tú no debes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay otra estrategia del sistema, que es la infantilización, ¿no? Como no vales, tienes que depender de alguien que vale, ¿no? Y esa dependencia es siempre, en sociedades tradicionales, pues será del padre, del marido, del hermano mayor, ¿verdad? En nuestra sociedad más plural, la dependencia es bueno, pues ciertamente parecida, ¿no? Aunque con otros parámetros, ¿no? Se depende bastante en la relación de pareja, y no tanto, ya no tanto la administrativa en algunos lugares, ¿no? Yo creo que los cambios a las democracias han hecho bastante en esta cuestión, pero no hay que olvidar que hasta hace nada en España, para poder abrir una cuenta de banco, se necesitaba la firma del marido, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver con el valor jurídico de la persona, ¿no? Con el poder que puede tener una persona como poder de palabra, todavía están afectando en algunos lugares, ¿no? En España no, como ya he dicho, por nuestro recorrido democrático, pero evidentemente en otros lugares esto sigue sucediendo con intensidades diferentes, ¿no? ¿Qué supone estas dos estrategias que están en la raíz, ¿no? de la cultura? Son estrategias que están en esa cultura patriarcal, y que son cotidianas, como he dicho antes,
y que además se banalizan, ¿no? Pues sucede que produce en las mujeres la minusvalidación, provoca en las mujeres una culpabilización constante, una cantidad de veces que decimos perdón constantemente por creer que hacemos las cosas mal, ¿no? O por hablar, o por decir, o por hacer, ¿no? La culpa es un elemento muy potente en el pensamiento y en los sentimientos de las mujeres, porque se les ha dicho que son culpables, ¿no? Culpables de querer hacer lo que no deben hacer porque no valen, ¿no? Y este mecanismo, que es un mecanismo psicobiológico, ¿no? Psicovital, va a funcionar muy fuertemente y tiene mucho éxito, ¿no? Mucho éxito. Esto es una violencia simbólica puramente. Por otro lado, la infantilización lo que permite es a los que tienen ese poder patriarcal el controlar a esta mitad de la población, ¿no? ¿De qué manera? Pues controlando la vida, por ejemplo, no dejando tomar determinadas decisiones sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el propio cuerpo, ¿no? El control de las emociones, pues las emociones se deben mostrar en estos momentos o en otros momentos no. Como las mujeres son muy emocionales porque no se controlan, pues deben tener determinadas emociones en determinados momentos y solo en esos momentos. Y también el control del pensamiento, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la dependencia, ¿no? Yo dependo del otro porque el varón me dice que no puede vivir sin mí, que yo le cuido especialmente y que soy única para él, y entonces yo me siento que sobre mí cae una carga que es la de estar al lado del otro porque me necesita, ¿no? Y esta idea, en el fondo, es un mecanismo de control sobre la vida de la mujer, ¿no? Esto sucede bastante en la violencia en parejas, etc. ¿Cuáles son, así, en resumen, estas estrategias? Pues toda la cuestión de la eliminación de la persona jurídica, ¿no? Cuando hablaba antes de la democracia, los ejemplos que he puesto sobre la democracia, con la cuestión del derecho y la ley, la eliminación de la persona moral, ¿no? Es decir, el no poder decidir si lo que estás haciendo es moral o no es moral, ¿no? Sino que tienes que encontrar el reconocimiento de tus acciones fuera de ti, ¿no? Y hacer de alguna manera superflua la vida de la persona. Es decir, cuando aquello que antes se decía, ¿no? En los partos, por ejemplo, si hay peligro en el parto y corre peligro la vida del niño, es mejor sacar antes al niño y que muera la mujer, ¿no? Esta idea de que la vida de las mujeres es superflua porque ya se encontrará otra para seguir teniendo hijos, ¿no? Permanece, aunque esto es una barbaridad y en sociedades donde la salud es un bien público y ha habido un desarrollo también de estas ideas, no funciona tan así, pero sigue estando en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, la vida de las mujeres, como vale menos, es más superflua y se puede prescindir de ellas, ¿no? Es un daño colateral a lo que suceda en la actividad que desarrollan los hombres, ¿no? ¿Qué sucede en el cristianismo, ¿no? Y me voy al cristianismo directamente porque si no, no terminaría y lo interesante es poder hablar después y hacer comentarios, etcétera, ¿no? Pues que el cristianismo se mueve en esta misma estructura que habíamos hablado. Surge en una cultura, pensad que surge en la tensión entre dos culturas, la cultura judía y la cultura griega, ¿no? Porque inmediatamente hace un proceso de inculturación muy rápido, ya a finales del siglo I, en la cultura griega, y esa inculturación es una inculturación de lenguaje,
es una inculturación social, veis que y coincide con estas barras que os he puesto aquí, ¿no? Y es una inculturación también de la experiencia religiosa, es decir, lo que intentan algunos autores ya en este momento, ¿no? Algunos escritores, algunos padres apologetas, ¿no? Es adaptar el lenguaje que viene de una cultura rural como es la judía, de una cultura que está muy centrada en las líneas de sucesión, ¿no? Y las líneas familiares, a otro modelo que es el modelo griego, donde el intercambio social es muy potente, ¿no? Ahí vamos a encontrar los famosos textos tan polémicos como que ya aparecen en las cartas, ¿no? del Nuevo Testamento, y que van a hablar pues de las mujeres, ¿no? Podemos encontrar en el mismo Pablo, en un Pablo I que escribe ese Gálatas 3, ¿no? De no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni esta igualdad entre hombres y mujeres, y sin embargo en una segunda generación después de Pablo, en el mismo contexto de las comunidades paulinas, ya encontramos el conflicto con las mujeres, ¿no? ¿Dónde está el conflicto? Está el conflicto en los famosos, si nos vamos por ejemplo a Efesios 5, ¿no? Que es uno de los textos más polémicos, donde se dice que la mujer se vele la cabeza o se calle frente a la asamblea, o que obedezca al marido, ¿no? Son códigos que están tomados de los códigos helenísticos, ¿no? Códigos de comportamiento moral, ¿no? ¿Cuál es el conflicto aquí? Que en una comunidad cristiana que surge, donde las mujeres han encontrado un espacio de liberación de la estructura social griega, ¿no? Donde se las condena necesariamente a ser esposas y obligatoriamente casadas con quien su padre quiere, el espacio cristiano es un espacio de liberación donde pueden expresarse como son, donde pueden vivir su experiencia de fe en libertad, y donde pueden ser ellas mismas, ¿no? Pero es verdad que en esa segunda generación ya estamos encontrando un conflicto dentro de la propia comunidad. Y ese conflicto tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Por un lado, el liderazgo de mujeres empieza a ser mal visto, y por otro lado hay una preocupación muy grande de que la comunidad cristiana esté mal vista en la ciudad donde están viviendo, ¿no? Es decir, el prestigio social de la comunidad cristiana es muy importante en ese momento para ser aceptados en sociedad. Por lo tanto, quien pierde, ¿no? Se tienen que hacer una serie de concesiones y hay alguien que pierde, ¿no? Y en ese caso, quien pierde de nuevo son las mujeres y son los esclavos, ¿no? Entonces, esta inculturación lo que hace también es generar una violencia interna en el cristianismo para volver a un sistema patriarcal que permite convivir con una sociedad patriarcal y que en cierta manera, bueno, pues es algo benevolente también con la vida de las mujeres, ¿no? Con lo cual es una contradicción un poco extraña, porque por un lado se vive esa igualdad, pero por otro lado hay una violencia estructural dentro de la religión, desde esa cultura que la acoge, que va a permanecer y que va a ir de nuevo relegando a las mujeres a sus roles tradicionales donde se ha gestado el cristianismo, ¿no? Se puede abordar esta violencia patriarcal, y yo no sé, creo que recordáis esta imagen que fue muy viralizada, ¿no? De la consagración de la Sagrada Familia, ¿no? en Barcelona, y estas imágenes tan impactantes, ¿no? Bueno, se puede abordar, se puede entender también esta violencia religiosa y violencia dentro del cristianismo a tres niveles, ¿no?
Primero el nivel antropológico, porque es el nivel de la cultura, ¿no? El cristianismo no se puede entender sin una cultura detrás, igual que otras religiones. El budismo no se puede entender sin una cultura detrás, el hinduismo no se puede entender. Necesitamos conocer dónde han nacido para saber qué elementos son culturales y qué elementos tienen que ver con la experiencia religiosa, ¿no? Por eso tenemos que estudiar primero lo antropológico, que es quizá lo más polémico dentro de las discusiones de la teología, ¿no? El nivel antropológico tiene que ver con la concepción o sea, cómo concebimos hombre y mujer en la comunidad cristiana, ¿no? Esa mirada hacia el ser, ¿no? de la persona. Sin duda mantiene esta pauta que hemos dicho de la cultura patriarcal, donde las mujeres son sujetos secundarios, ¿no? Y además está centrado en su capacidad biológica, ¿no? El cuerpo de las mujeres determina su función dentro de la sociedad y por lo tanto eso se transmite al cristianismo y el cristianismo acoge esta idea de la maternidad de la mujer, ¿no? Que es una maternidad biológica, funcional, como vocación religiosa, la vocación personal religiosa dentro de la comunidad cristiana. Por lo tanto, esa maternidad debe ser protegida y debe ser controlada dentro de la comunidad para que se desarrolle conforme esa vocación que se le ha otorgado funcional. Si nosotros dijéramos, hiciéramos al contrario, es decir, le diéramos por su biología al varón su vocación, nos resultaría un poco absurdo, ¿no? Y ciertamente pintoresco, que por tener el cuerpo que tiene se le ponga determinada vocación o no, ¿no? Entonces, esto es interesante. Cuando algo no nos funcione o nos chirríe, lo interesante es darle la vuelta, poner el protagonista, en vez de una mujer, un hombre, y si nos resulta ridículo o absurdo, entonces es que aquello tiene otras connotaciones que no estamos viendo, ¿no? Cuando se entiende que el cuerpo de las mujeres debe ser protegido y controlado, ¿no? Porque aquí no hay una maldad intrínseca en este control, sino que desde la experiencia creyente y desde la comunidad cristiana se entiende que el cuerpo de las mujeres hay que protegerlo, ¿no? O sea, en el fondo es una protección paternalista que como ellas no pueden protegerse, pues tienen que ser protegidas desde fuera, ¿no? Y esto supone aceptar determinadas pautas sociales como son el mantener pues, la compra, venta, contratos en torno al cuerpo de las mujeres hasta hace prácticamente nada, ¿no? Hasta principios del siglo XX, ¿no? Y también mantener en nuestra cultura esta idea de que el cuerpo de las mujeres es un objeto de consumo, ¿no? Y esto se ha acrecentado con nuestra sociedad plural, ¿no? Y con la economía liberal que tenemos en la actualidad y que se funciona por la compra y venta y por la demanda, ¿no? Demanda y oferta. Por eso os pongo estas imágenes, porque os pongo imágenes que son de la modernidad, pero podrían ser más antiguas, ¿no? Y que recorren toda nuestra herencia antropológica, ¿no? Desde Danae que recibe, Zeus se transforma en lluvia dorada para acostarse con ella, en el fondo es una violación, pero no lo decimos, ni lo contamos de forma poética, pero en el fondo es una violación, hasta entender que es divertido en una película el rapto de las Sabinas, que en el fondo también es un abuso de poder y un abuso sexual, ¿no? Y lo tratamos con cierta banalidad, como decíamos antes, ¿no? O un anuncio que os pongo ahí, que fue bastante polémico en el mundo de la publicidad, porque incitaba también al abuso corporal, ¿no? Al abuso sexual contra las mujeres. Este sería como el nivel antropológico, ¿no? El nivel teológico, desde esta mirada antropológica,
hace una interpretación, ¿no? Interpreta que como la mujer es menos, como es un cuerpo que está poco controlado y que tiene que ser protegido y cuidado, parte de una mitología de varones, ¿no? De una mirada de varones, porque no, las mujeres no tienen posibilidad de hablar en la teología, por lo menos en la teología cristiana, hasta hace unas décadas, y la vincula a sus ciclos vitales, vincula sus ciclos biológicos a su vocación cristiana, y desde ahí se justifica esa maternidad para la comunidad cristiana y para el reino de Dios, ¿no? Entonces, el pecado está totalmente vinculado por esta herencia helenística que tenemos, ¿no? Como un elemento material que tiene menos importancia que el espiritual, ¿no? Y como nosotras somos más materiales, entonces tendría más tendencia al pecado, ¿no? Os pongo esta imagen preciosa de Eva, que está en la Puerta de las Platerías de Santiago de Compostela, con ese cráneo, ¿no? Que es la muerte, ¿no? La representación de Eva sujeta a la muerte porque es la tentación al mal, ¿no? Claro, aquí se contraponen una serie de modelos, ¿no? Los modelos cristianos de mujer han sido muy poquitos hasta hace poco, ¿no? Por un lado está Eva, todas las mujeres son Eva, porque son pecadoras y son culpables del pecado, y porque además hemos interpretado los textos de los mitos de creación, ¿no? de la Biblia, ¿no? Los primeros 12 capítulos del Génesis, los hemos interpretado desde una mirada masculina y el cuerpo de las mujeres entendido como un cuerpo funcional, ¿no? Dentro de la historia, la propia historia de la relación del varón con Dios, ¿no? Y en esa interpretación hemos demonizado la figura de la mujer, ¿no? La mujer es pecadora, la mujer es tentadora. Fijaros que no digo está siendo, sino que está, sino que es, ¿no? O sea, la constitución de la mujer es de pecado, ¿no? Y por otro lado, en nuestra tradición cristiana, especialmente cristiana, hemos compensado esta demonización con una sublimación, que es la otra reacción, ¿no? Por un lado, las mujeres somos lo peor, y por otro lado, hay un modelo que nos sirve de referencia, que es María, ¿no? En María hemos perdido esa María del Nuevo Testamento, esa María del Magnificat, bajo muchas capas, pero la capa principal, ¿no? La idea principal que hay en María es que María es perfecta, ¿no? Porque es inmaculada, porque no le ha tocado el pecado, ¿no? Porque en ella, porque no le ha tocado el pecado, es donde realmente puede hacerse ser humano Dios. Y bueno, pues ese es el modelo que deberían seguir las mujeres, ¿no? Entonces, claro, la sublimación de María es tan grande, el modelo femenino en María es tan delicado, tan sumiso, tan excelso, tan brillante, que es imposible llegar. Con lo cual, como no se puede llegar a ser María, al final terminamos siendo Evas todas, ¿no? Bueno, es verdad que hay un modelo intermedio, ¿no? Que es que la Eva que se arrepiente, ¿no? La Eva que es capaz de reconocer su culpa, puede hacer penitencia. Y ahí es donde aparece esta imagen central que tenéis ahí, que es la de María Magdalena, ¿no? María Magdalena es el modelo de mujer que, aunque es pecadora y aunque se siente tentadora y es pecadora, es capaz de hacer un proceso de penitencia. No se puede llegar al cielo si no se hace ese proceso de penitencia, incluso castigando, como veis aquí con la estera y el desnudo que aprovecha Tintoretto para trabajar el cuerpo humano, castigar el cuerpo, ¿no? Castigar el cuerpo para hacer penar ese cuerpo que es el que nos hace tan carnales y tan culpables, ¿no? Como veis, hay un nivel antropológico que afecta
al nivel teológico, y ese nivel teológico y ese nivel antropológico que van juntos va a afectar evidentemente a el social eclesiológico, ¿no? Lo que va a suceder, ¿qué es? Pues va a suceder que genera una marginación en la comunidad cristiana, como os he explicado antes con la primera comunidad, ¿no? Cuando se van pasando las generaciones paulinas, y lo que vamos viendo es que las mujeres dejan de liderar las comunidades paulinas y se convierten en meras acompañantes de los varones de la comunidad, ¿no? Hay una falta, y esto genera una falta de poder, una falta de liderazgo, una falta de palabra, una falta de autonomía en la experiencia religiosa, incluso el considerar que la propia fe no tiene valor, ¿no? Porque no vale igual que la espiritualidad de los varones. ¿Y esto qué produce? Pues produce una explotación. Eso está mal, ¿no? No es exploración, es explotación dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque el miembro que menos vale puede peinar su culpa haciendo servicio, ¿no? Y entonces hay un abuso de poder, es decir, con el servicio de alguna manera se está compensando lo que nunca se llega a ser, ¿no? Esta es la violencia del sistema, ¿no? Es una violencia, en este caso, corporal y espiritual, ¿no? Porque se domestica el cuerpo y porque además se domestica también la experiencia religiosa, que va a condicionar todas las decisiones de la vida, ¿no? Y de esta manera se mantiene, vamos a poner entre paréntesis o entre comillas, más bien, entre comillas, se mantiene protegido, que en realidad es un control sobre el cuerpo y sobre la experiencia espiritual, ¿no? Y esto se mantiene vigente de esta manera. ¿Cómo? A través de normalizar esta experiencia. Esto es lo normal en nuestra comunidad cristiana, esto es lo normal en la iglesia, esto no se debe cambiar porque toda la vida ha sido así y es lo que debemos seguir haciendo, ¿no? De esta manera se consolida esa desigualdad, ¿no? Bueno, voy a pasar esto. Os ponía algunos ejemplos que tenían que ver con cómo se concreta este proceso, ¿no? Pues os ponía, por ejemplo, los voy a nombrar simplemente para luego dar debate, ¿no? O abrir el debate. El tema de la sagrada, la masculinidad sagrada, ¿no? La idea dentro del cristianismo y especialmente en el mundo católico de que lo sagrado debe estar conducido por el varón, ¿no? Por su, desde mucho tiempo allá, por su semejanza física con Cristo, ¿no? Que es una de las razones que se da, o que se ha dado, ahora ya no se nombra tanto porque es un poco, en fin, decir esto, que la semejanza física con Jesucristo es una de las razones para que no haya sacerdocio femenino, ¿no? Evidentemente hay una misoginia encubierta también sobre las mujeres, ¿no? Por esta cuestión de un cuerpo que no se conoce, que no se ha hecho el esfuerzo de entenderse ni entablar relación con las mujeres, de cómo piensan, cómo sienten, cómo se relacionan, cómo son su biología y su psicología, y lo desconocido genera un miedo y ese miedo genera un odio y ese odio genera una incomprensión constante que genera una violencia muy fuerte dentro de algunos ambientes eclesiales, no siempre, pero encontramos gestos puntuales que nos hablan de esto. Se estabilizan estas formas culturales dentro de los ritos, ¿no? que parten de la cultura, pero que se establecen dentro de la propia ritualidad y del culto religioso. Se deja de permitir que las mujeres hablen en público, ¿no? El que haya homilías dichas por mujeres es todo un acontecimiento, ¿no? En algunas comunidades, pues esto es importante, ¿no? La palabra pública de las mujeres, que no es más que poder compartir también su propia fe, ¿no?
el no poder presidir las celebraciones, el no representar a su comunidad, ¿no? Como líder de la comunidad, la tradición escrita, ¿no? por varones, como ya sabemos bien en la teología, o el tema de la representación, ¿no? Bueno, algunos apuntes así para ceñirme un poco al tiempo y poder dialogar, ¿no? ¿Cómo combatimos esta violencia contra las mujeres? Pues yo creo que tenemos la suerte, ¿no? Y el privilegio de vivir en un momento en el que hemos recibido una explosión del pensamiento teológico, no ahora mismo, sino en el siglo XX, gracias a distintos movimientos dentro de la primera mitad del siglo XX y después empujados por el Vaticano II, y que nos hablan de teologías que son capaces de entender todo este contexto patriarcal y de entender esa herramienta de la violencia que utiliza el sistema patriarcal también dentro de la religión, y que podemos construir una experiencia de la fe liberadora, ¿no? Liberadora para los más pequeños, en este caso para las mujeres, ¿no? Y que hay herramientas sociales, académicas y también cotidianas que nos permiten combatir esto en la cotidianidad, que sería el espacio donde nosotros podemos ir cambiando determinadas cosas, ¿no? Ahí estarían los feminismos creyentes, que lo que hacen es recordarnos que no podemos permitir que nuestra experiencia religiosa se confunda con la mirada cultural patriarcal, sino que debemos hacer un esfuerzo de depurar esa experiencia y mantenernos también en la contracultura. Es decir, si una de las cosas que tendría que hacer o que tendría que ser ahora mismo la experiencia cristiana en general, me refiero a todas las iglesias, pero también la católica, sería ser una de las vanguardias o grupos de vanguardia en la cuestión de la defensa de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque es un signo de los tiempos, porque habla de esa experiencia liberadora, porque habla de los contextos de violencia y de los sujetos que reciben esa violencia, y lo que nos dice el Evangelio es que debemos estar, ¿no? Nos pide que nos acerquemos a los que sufren esa violencia, ¿no? Entonces, deberíamos trabajar en esa línea, en las posibilidades que tenemos cada uno, ¿no? Por eso hablo de las cotidianidades, porque es en lo cotidiano, en lo que hago en el día a día, donde yo puedo despatriarcalizar mi propia experiencia de fe y también mi contexto cultural, ¿no? Y termino un poco con esta idea, ¿no? Que cuando niega y se empequeñece la plena humanidad de las mujeres, esto es imposible que venga de Dios, ¿no? Porque Dios lo que nos dice es que busca en nosotros, desea en nosotros que seamos plenamente humanos, ¿no? Y las mujeres son plenamente humanos cuando viven una vida en liberación, ¿no? Liberada y no sometida, ¿no? Entonces, desde esta idea podríamos abrir el debate, recordando siempre, y esta imagen es del último 8 de marzo, que la tomé con una instantánea fotográfica con el móvil, este maravilloso cartel de que Dios nos dice que hay que seguir luchando por esto, ¿no? Dios nos acompaña en nuestros procesos de liberación, tanto a hombres como mujeres, y es un signo de los tiempos trabajar contra la violencia dirigida a las mujeres. Y con esto termino, porque estamos todos juntos en ello. Pues muchas gracias. Y ahora yo creo que lo mejor es que podamos compartir lo que nos ha sugerido todo esto. Un aplauso para Silvia, ¿no? Gracias, Silvia.
Gracias. Yo no sé por dónde queréis empezar. Bueno, creo que hay alguna mano. ¿Quién va a moderar? Pepa. Pepa. Sí. Pues adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Silvia, por tu intervención. Yo veo dos manos levantadas, pero me da la impresión de que ha sido cuando se han incorporado, que Lala tenía alguna dificultad para ver y Pilar García Bravo pues para decir hola. De todas maneras, si las mantenéis, yo las entiendo como que queréis preguntar algo. Y voy a ir haciendo, porque tengo que hacerlo a través de la relación que tenemos. También decirnos unas a otras que estamos 84 ahora mismo reunidas en círculo y en torno a Silvia. Vale, pues no veo más manos y vamos levantando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervención, siempre cuanto más concreta, mejor, por favor, para dar lugar a un diálogo rico. Lala, a ver, María Lourdes de México. Sí, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Soy Hola, Lourdes María González Lourdes. de México. Agradecerle a la doctora Cano, Martínez Cano. Soy breve. Estoy haciendo yo una investigación sobre violencia espiritual precisamente en las mujeres. Y en una de las revisiones que hizo el Consejo Técnico, me hablaba acerca yo suponía o daba algún argumento acerca de esta perspectiva biológica que la doctora Silvia nos dice al respecto de cómo se ha considerado que el hombre biológicamente es superior a la mujer. Sin embargo, yo no encontré un documento que pudiera sustentar esta premisa. Y entonces queda como en mi investigación esta laguna, por un lado, ¿no? Y por otro, bueno, agradecer también esta iluminación que ha dado, porque yo estoy caminando en mi tesis en aspectos antropológicos, teológicos, y estoy sustentando esta investigación desde la parte teológica en la teología de la liberación que el doctor Gustavo Gutiérrez ha fundado, y me parece que la teología de la liberación, como lo mencionó por ahí en un momento, es también un canal de solución para esta visión teológica de esta ruptura que tiene que haber delante de la violencia para las mujeres y particularmente en la violencia engendrada, entre otras instituciones, por la religión católica. Yo estoy haciendo una investigación que está basada un poquito más en esta violencia simbólica oculta, en la relación que se da entre aquellos que forman la educación católica a las mujeres, y que muchas veces es una educación que viene de sacerdotes, de educadores en la fe, de las mujeres mismas como maestras, y que han sido enseñadas por la misma cultura a repetir estos patrones de conductas violentas. Y bueno, hasta ahí el compartir también y la pregunta que les hacía por ahí a ustedes. Muchas gracias. Si te he entendido bien, María Lourdes, es sobre referencias bibliográficas, ¿puede ser? ¿Por este tema? Sí, por ahí va la referencia, y por otro lado, pues agradecer la iluminación que dio respecto a mi investigación, que no estoy perdida, porque algunos revisores de mi tesis me han juzgado mucho por un tema que no es tan relevante, porque no hay nada escrito aún. Entonces, creo que estamos haciendo camino en esto, y quería compartirlo con ustedes porque me siento muy identificada con esto que está comentando la doctora Martínez Cano. Gracias. A Edison le dijeron lo mismo, ¿eh? Y a Tesla le dijeron lo mismo de la luz, y fíjate la que liaron después. O sea que, claro, por eso sigo adelante. Realmente dentro del mundo teológico hay muy poco escrito sobre violencia
desde perspectiva de género, muy poquito. Hay mucho desde la antropología, desde la sociología, o sea, en otras disciplinas que han dedicado tiempo a analizar bien los sustratos de violencia de la cultura. Pero es verdad que en el ámbito de la religión no se estudia porque se considera que es banal. Y este es nuestra gran frontera, ¿no? Visibilizar que no es una cuestión banal, ¿no? Yo creo que toda la revolución que está suponiendo el trabajo sobre abusos, no solo, o sea, abusos de poder en general, ¿no? Aunque sean más visibles otro tipo de abusos como los abusos sexuales, que son más concretos, ¿no? Pero el abuso de poder dentro de la Iglesia tiene que ver con la mirada antropológica. Hay unos que son mejores que otros, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que incidir. Y no tanto en lo superficial, ¿no? En solucionar determinadas cuestiones que son más superficiales y que bueno, hacemos una reforma, tocamos ciertas cosas, decimos que trabajamos juntos. No, no, no. La mirada es muy importante, ¿no? Porque la mirada es donde entendemos si nos vamos a reconocer unos a otros o unas a otras, ¿no? O no nos vamos a reconocer. Entonces, sería un elemento interesante, te lo digo por si puedes investigar por ahí, la antropología teológica feminista, que hay algunos libros, si quieres nos puedes escribir al correo electrónico que tenemos y te mando alguna referencia. Hay algo de antropología feminista que te podría echar una mano, pero no hay de violencia en concreto. Sí, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Silvia Lourdes. Tiene la palabra ahora Emma Martínez Ocaña. Emma. Emma, quita tu... Ya está. Tenía el micrófono. Hola Silvia, primero agradecerte tu estupenda intervención. Muchas gracias. Y tan ilustrada y tan bellamente ilustrada. A raíz de la intervención de la compañera de México, me ha venido a la memoria, lo he cogido porque lo tengo publicado, dos estupendos textos que los voy a leer. Es muy conocida la sentencia de San Juan Crisóstomo, llamado por su elocuencia boca de oro. Qué soberana peste la mujer. Ella es la causa del mal, la autora del pecado, la puerta del infierno, la fatalidad de nuestras miserias. Tertuliano sigue. ¿No os dais cuenta de que cada una de vosotras sois una Eva? La maldición de Dios sobre vuestro sexo sigue plenamente vigente en nuestros días. Culpables, tenéis que cargar con sus infortunios. Vosotras sois la puerta del mal. Vosotras violasteis el árbol sagrado fatal. Vosotras fuisteis las primeras en traicionar la ley de Dios. Vosotras debilitasteis con vuestras palabras zalameras al único sobre el que el mal no pudo prevalecer por la fuerza. Con toda facilidad destruisteis la imagen de Dios. Adán, sois las únicas que merecéis la muerte. Por vuestra culpa, el Hijo de Dios tuvo que morir. Bueno, pues no digo más porque es brutal. Son unas perlitas estupendas. Es brutal, ¿no? Entonces, claro, estos santos padres, que de santos yo no digo que sean, pero padres patriarcales muchísimo, los han estudiado la mayoría de nuestros curas, obispos, porque han estudiado los santos padres. Claro, todo esto construye un modo de mirar a la mujer muy difícil después de desmontar, ¿no? Entonces hay una violencia que está incluso bendecida por Dios, porque somos la puerta del mal y las culpables de que Jesucristo haya muerto por nuestros pecados, ¿no? Bueno, nada, es que me vino a la memoria y he dicho, es que es brutal esos textos. Hay un libro dentro de la colección Alexeia que se llama Para nuestra memoria histórica, que recoge textos de este tipo que ha leído Emma.
y que son bastante interesantes, porque lo que hace Marta Zubía, que es una teóloga de País Vasco, es recoger este tipo de declaraciones, ¿no? Que no son solo del mundo cristiano, que son anteriores también, ¿no? En la tradición judía también, en sabiduría y en algunos textos también del Antiguo Testamento también encontramos estas bondades, ¿no? Hacia las mujeres. Gracias, Emma. Gracias, Silvia. Gracias a las dos. Tenemos 2 palabras pedidas hasta ahora. Montse Gil tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? A ver, encantada de saludaros. Muchísimas gracias, Silvia, por tu exposición. Yo soy nueva en esto. Carmen Montejo me habló de este foro y estoy encantada de haberte escuchado, que ha sido absolutamente enriquecedor y además un tema que no había tratado nunca desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la religión. Efectivamente, como has dicho, Silvia, parece que es algo que esté ahí, no se pueda cambiar, todas queramos cambiar y no sepamos cómo, ¿no? Remitiéndome un poco a las preguntas que hacías al final, pues mi experiencia personal, mi abuela, que falleció el 10 de septiembre, fue víctima de violencia durante toda su vida. Cuando llegó la ley del 82 de divorcio, mi madre le dijo que se divorciara y ella dijo que no, porque ya estaba en esa situación cultural y no quiso hacerlo. O sea, son mujeres que asumen esa situación patriarcal. Están las que se han rebelado y las que no, y las que se han quedado ahí, ¿no? Tengo una amiga, eso es un dato, tengo una amiga que he retomado con ella hace poco el contacto, que sufre violencia desde que se casó, y no solo ella, sino toda su familia, que esto es algo que querría también comentar, aunque ya todos lo sabemos, pero que no solo es la mujer víctima, detrás de la mujer van un montón de descartados a los que hace referencia Papa Francisco, como son los ancianos, como son los menores que no se puedan defender, como son, o sea, hay más gente detrás de la violencia, ¿no? O sea, es una lacra social y ahí está. Y bueno, pues con esta amiga pues me intento hablar todos los días con ella por teléfono y es una de las situaciones que tengo ahora más cerca, ¿no? Además, tuve el honor de participar en el año 2002, de impulsar, participar y, en cierta manera, idear, ya os lo explicaré sin un día más despacio, la Orden de Protección a las Víctimas de Violencia de Género, de violencia doméstica, que por eso le llamamos violencia doméstica, porque afecta a más que a la mujer, afecta al ámbito. Y bueno, y luego pasó el tiempo y ya digamos que no me he dedicado profesionalmente a esto. Yo hay un tema que nunca había oído, que es la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica, me ha llamado mucho la atención la terminología y querría un poco que me explicaras, Silvia, aunque ya lo has dicho, a lo que te refieres, pero ¿por qué no llamarle discriminación? Quiero decir, hay tales casos de violencia real en la sociedad que me parece, y perdonadme o permitirme el comentario, que me parece decir que la Iglesia ejerce violencia, la Iglesia cristiana, o sea, la Iglesia católica, no la Iglesia, no otra Iglesia que sea más antigua o más radical, que ejerza violencia sobre la mujer. Hoy en día yo tengo, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Desde la igualdad en la que se supone que intentamos vivir y luchar todos los días, a mí me parecería más acorde el término discriminación. O sea, estamos absolutamente discriminadas en los ámbitos de poder, pero no, no somos víctimas de violencia. Así es como lo veo yo, al menos entre los sacerdotes que tienen mi misma edad y las comunidades en las que estoy, tanto en maristas como en la comunidad de la parroquia, ¿no? Es un dato que dejo ahí. Y otro dato que dejo ahí, y acabo, porque me estoy extendiendo un montón, es que en la tercera pregunta, cuando dices qué estrategias se te ocurren, pues yo creo que la primera estrategia es incorporar a los hombres que tienen nuestra edad, a los sacerdotes jóvenes, al mundo laico que está empujando y no ser solo mujeres las que defendamos el derecho a la igualdad, ¿no? A la no discriminación. Perdonad si me he extendido mucho, son muchas ideas y gracias por esta conferencia. Muchas gracias, Monse. Yo creo que el matiz que haces es interesante.
Lo que pasa que yo creo que la discriminación es una consecuencia de la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica forma parte de la estructura porque el ninguneo, o sea, la forma de expresar la exclusión de las mujeres es a través de un montón de estrategias que se tejen entre sí, ¿no? Eso sería lo que llamamos violencia simbólica. Evidentemente lo que genera es una discriminación constante y además una discriminación invisible porque está en la forma habitual de entender que la iglesia son los curas, ¿no? Y eso supone una estructura que no terminamos de convertir en circular, etcétera, y una violencia visible cuando se hacen declaraciones o se hacen determinadas acciones que lo que hacen es discriminar a las mujeres claramente, ¿no? Yo creo que es consecuencia de una estructura mucho más potente que está en la base de la concepción, pero que creo que tiene más que ver con la mirada cultural que con la propia experiencia religiosa, ¿no? Gracias, Silvia, y gracias, Monse. Solamente decir que creo que es importante que hagamos preguntas lo más precisas porque empieza a haber bastantes solicitudes de intervenciones y cuanto más precisas seamos, avanzaremos. Elizabeth Gareca tiene palabra. Disculpa, Elizabeth, no se te escucha. ¿Puedes ponerte un poquito más cerca? Mira, si quieres, Elizabeth, intenta ir reorganizando tu micrófono y doy la palabra a Isabel García y luego te la doy a ti de nuevo, Elizabeth. Isabel García, tienes palabra. ¿Se me oye? Es que yo no he tenido opción a visualizar el vídeo, entonces no sé si se me oye o no. A ver, yo quería... Sí, es que se me oye, vale. Yo quería, desde hace tiempo, tengo en mente dos ideas y las quería compartir un poco, sobre todo con Silvia, que era la ponente. Una, que yo creo que parte de esto del patriarcado viene por... desde un intento de controlar la maternidad desde todas las culturas, es decir, las mujeres tenemos la posibilidad de ser madres, cosa que los varones no. Y ante ese fenómeno ha habido un intento, y así lo han conseguido, de controlar ese fenómeno, el fenómeno de la maternidad. Y después ha sido descubrir que tristemente una de las maneras de controlar al otro es a través de la violencia, bien a través de una fuerza física y sobre todo con la normalización de la violencia. Es decir, esa discriminación y sí, sobre todo la discriminación, esa merma de autoestima, etcétera, etcétera, yo creo que en el imaginario social, sobre todo en la parte de las mujeres, lo tenemos. Y siempre me ha llamado la atención esas dos vías, ¿no? El tema de la fuerza y el tema de la maternidad. Era el único comentario que me gustaría de Silvia conocer su opinión. Bueno, yo creo que la maternidad es una riqueza para las culturas, ¿no? Es decir, una riqueza porque da hijos y da mano de obra y aumenta el clan, ¿verdad? Que es una cosa que ahora mismo, en un mundo superpoblado, al menos Occidente no lo tenemos tan claro, ¿no? No hay esa necesidad de reproducir para mantener la especie, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de la historia la maternidad es una riqueza, ¿no? Y además un producto de intercambio. Es decir, tú vendes con una dote a tu hija, ¿no? O llámalo casamiento, porque lo que estás haciendo es una alianza con otro hombre que le estás proporcionando una descendencia y tú generas un beneficio, ¿no? Entonces, esta cuestión está vinculada a la violencia de los cuerpos, ¿no? El cuerpo de las mujeres es constantemente arma, ¿no? O sea, moneda de cambio y
está en el centro de esa violencia. Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que un tema pendiente que tenemos, que en el feminismo se empieza a dar, pero yo creo que la Iglesia también debería plantearse, es el tema de las maternidades, ¿no? ¿Qué significa ser madre y padre? ¿Qué significa ser familia? Recuperar la idea de familia, ¿no? Y dentro de ello, el tema de la maternidad, ¿no? Las mujeres y la maternidad, no como una vocación para la Iglesia, sino reentender qué significa dar vida, ¿no? Esto a mí me parece bastante interesante. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque ahí se mezclan muchas cuestiones emocionales, culturales, psicológicas, ¿verdad? Gracias, Isabel. Volvemos a darte la palabra, Elizabeth. ¿Nos escuchas? Yo las escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? ¿Está bien ahora el audio o no? Pepa, tienes el micro Sí, silenciado. disculpa. Elizabeth, si te puedes acercar más al micro. ¿Ahora? Lo más cerca. Si las demás le escucháis, yo es que la oigo muy lejos, pero inténtalo, Elizabeth. Entonces lo escribo. Voy a escribir una preguntita. Sigan ustedes. No se oye casi nada, Elizabeth. No se oye. Sí, Vamos mejor a través del chat, que es verdad que no se oye bien. Si quieres, pon a través del chat tu intervención. Pasamos la palabra a Miguel Ángel Mesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se oye, Silvia? Fenomenal, sí, ¿qué tal? En principio, enhorabuena por la charla que nos has dado, como siempre, tan esclarecedora. Y luego, pues, quería no exactamente una pregunta, sino el confirmar delante de tanta gente, porque es una delicia ver que hay 70 y tantas personas, cuando en los cursos pasados nos reuníamos 20 presencialmente o algo así, nada más, y entonces da mucho gusto aquí estar como estoy yo también desde el principio del seminario, ¿no? Pero una cosa, simplemente decir que había dicho, creo que era Monse antes, la importancia de que los hombres entren en esta dinámica de ir y luchar y enfrentarse a la violencia contra las mujeres en todos sociales, políticos y en la Iglesia también, ¿no? Y solamente quería precisar que nuestra comunidad cristiana de base, aquí en Madrid, en el barrio de Canillejas, fue expulsada de una parroquia justamente por defender una violencia que se ejerció contra dos mujeres de nuestra comunidad, y entonces eso supuso la expulsión de todos porque nos pusimos a su lado. Entonces, bueno, pues simplemente decir esto que decía Monse, hay gente, hay hombres, no muchos por desgracia, la cultura es muy patriarcal, pero que intentamos estar siempre ahí cerca de las mujeres en su lucha de liberación y en contra de cualquier violencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Los hay. Y yo creo que esto es un papel un trabajo de ambos, de hombres y mujeres, ¿no? De reeducarnos también en nuestra forma de mirarnos. Y hay gente que ya lo pone en práctica, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Mila ahora. Muchas gracias, Silvia, por esta charla tan magnífica que nos has dado y tan esclarecedora. A ver, yo quería hacer una pregunta que sale un poco de fuera de violencia de religión, pero que no sé cómo atacar. Y me preocupa esto por si se puede ayudar a las chicas más jóvenes. Es decir, cuando hablamos de la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, ese control patriarcal que se hace desde ahí, ¿cómo podremos influir en las chicas más jóvenes, en las mujeres más jóvenes, ante la cosificación? Es decir, ante la sociedad en la que están imbuidos con imágenes visuales, vídeos, músicas estas que son totalmente machistas
y en la que están conectados todos los días. ¿Cómo podemos influir en ellas? ¿Cómo podemos hacerles ver que sus cuerpos son cosificados y que igual ellos no se están dando cuenta, ¿no? Y luego ya concluyo rápidamente con en la tercera pregunta que nos hacías en la documentación que has enviado, ¿cómo podríamos hacer para lo que decía Miguel Ángel, lo que decía Silvia, ¿no? Para intentar cambiar un poco este panorama que tenemos ante la Iglesia? Y a mí se me ocurre que, bueno, pues ¿qué es eso? Es censurar los comportamientos. Estamos en comunidades cristianas y yo creo que deberíamos censurar los comportamientos cuando hay palabras, acciones, obras que van contra nosotras. Ser críticas con esas personas que nos están agrediendo. Y me ha gustado muchísimo lo que tú dices de el después. A mí me gustaría que fuéramos capaces de desechar ese después. Es decir, de no aguantar. Lo que ya venimos aguantando siempre, ha llegado ya el momento, se ha acabado. No aguantar, no estar sufriendo de más. Y sobre todo, pues, chica, no se puede perdonar esas prácticas. Y a lo mejor en algunos momentos, de tu vida, no puedes incluso perdonar al agresor. Y bueno, completo ya. Saludo a todas. Gracias. Muchas gracias, Mila. Te contesto, bueno, es que esto es un temazo, lo que has hablado de las chicas y del proceso de hipersexualización que se llama, ¿no? Del cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque el patriarcado es muy listo, y entonces ha utilizado las reivindicaciones feministas de los años 70. Sabéis que en los años 70 una de las cosas que se reivindica es la libertad sexual, ¿no? O sea, que yo puedo usar mi cuerpo decidiendo yo sobre él, ¿no? Entonces, el sistema lo que ha hecho es revertir estas reivindicaciones en beneficio propio, ¿no? Es decir, tú eres libre de usar tu cuerpo, úsalo para nosotros, ¿no? Y entonces ve con ropa muy escotada, enseña el culo con pantalones bufanda, etcétera, 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 que bien sabéis si tenéis hijas adolescentes o hermanas o primas o lo que sea, ¿no? O alumnas, ¿no? Entonces, la hipersexualización es una estrategia también de control del cuerpo de las mujeres en el otro sentido, ¿no? O sea, en el fondo, tenía razón Fátima Mernissi cuando decía que la talla 38 es el burka, ¿no?, de Occidente, ¿no? Es decir, tengo que estar guapísima, tengo que tener un pecho enorme, tengo que mostrarlo a los varones y eso, lo que me dice la sociedad es que soy muy libre, ¿no? Claro, ¿qué sucede luego? Que cuando pasa lo que pasa, entonces vuelvo a lo que realmente soy, que soy la que soy fácil, la que me ofrezco a cualquiera, etcétera, etcétera, y por lo tanto vuelvo a ser la culpable, la pecadora. Es una estrategia de control, ¿no? Y preguntabas cómo podemos ayudar a las adolescentes. Yo creo que ahí la educación es muy importante, o sea, acompañar a las adolescentes en un aprendizaje, o sea, en una autoestima lo suficientemente potente como para que sean críticas, ¿no? Con lo que reciben de fuera, ¿no? No cualquier música vale, no cualquier ropa vale, no cualquier relación con los amigos varones vale, ¿no? Esto significa autonomía, o sea, trabajar la autonomía de las mujeres, ¿no? No cualquier relación de pareja vale, ¿no? Yo me pongo muy nerviosa cuando van a los centros, antes, porque ahora con el confinamiento, ¿no?, a hablar de educación sexual y solo hablan de métodos anticonceptivos. De lo que hay que hablar es de las relaciones de pareja sanas, no porque eso lo pueden encontrar en internet. Lo otro es lo importante, ¿no? O sea, cómo en una relación de pareja ser iguales, ¿no? Aceptar al otro, negociar con el otro, que el otro acepte también tus cuestiones, tus problemas, tus dudas, ¿no? Y en una relación de igualdad, ¿no? Entonces eso hay que seguirlo trabajando y lo que
os decía, ¿no?, de la crisis de los años 80 del feminismo, lo que descubrieron es que el repunte de otra vez de violencia en jóvenes estaba creciendo, ¿no?, a principios del siglo XXI, porque no se ha cuidado eso, porque se ha pensado, ¿no?, en esta estrategia patriarcal, que ya la libertad estaba conseguida en las siguientes generaciones. Entonces eso hay que estar muy alerta y acompañar a las adolescentes también en esto. No diciéndoles cómo tienen que ser, sino dándoles criterios para que definan cómo quieren ser también con su cuerpo y con sus libertades, ¿no? A mí eso me parece fundamental. No sé si te he respondido a todo, porque eran muchas preguntas todas juntas, súper interesantes, pero esta me parece, se va un poco de tema, pero creo que es algo muy importante a trabajar. Creo que también en alguna de las intuiciones que estamos viendo en la actualidad en las reformas, ¿no?, de Francisco, que es el tema intergeneracional, recuperar la responsabilidad con respecto a otras generaciones, ¿no? Y mirar el futuro y decir, somos responsables del futuro de otros, ¿no?, y de otras. Y en ese también educar a los adolescentes varones, que ser varón, ¿no?, o sea, que la masculinidad no se gesta en el poder y el control, sino que se gesta en otras cuestiones de identidad, ¿no? Y que bueno, uno se construye de otra manera. Esto a mí me parece importante, ¿no? Algunos varones que trabajan el tema de las masculinidades van descubriendo eso, ¿no?, con muchas dificultades, porque también ellos han sufrido una presión muy grande para ser hombres, ¿no?, varones. Entonces, poderlo transmitir a otras generaciones es también importante, ¿no?, porque eso reduciría, de alguna manera, la violencia, de alguna manera, ¿eh? Aunque ya sabemos que la estructura es mucho más complicada. Gracias. Gracias, Eva. Gracias. No veo otra palabra, nada más que tengo duda, Emma, si quieres tener otra intervención. Si no, yo he pedido palabra, pero si tú tienes que decir algo, Emma, te paso la palabra. No, ya he dicho un poquito lo que quería decir de leer esos textos, que cuando alguna decía que no hay textos, digo, con que cojas algunos de los de la teología feminista y el libro que has nombrado para nuestra memoria histórica, pues está muy claro la construcción del pensamiento teológico de varones, de santos padres, y que partían de esa inferioridad de la mujer y, como tú decías muy bien, de esa sorpresa y desconcierto, ¿no? Es decir... Emma, estás con el micro apagado. Sí, está apagado. Muchas gracias. No, que decía Silvia que cuando se preguntaba un poco por todo el tema de la construcción del pensamiento, que no es solo de la Iglesia, evidentemente, pero que en la Iglesia ha estado muy, muy remarcado, ¿no? Es decir, la única persona capaz de representar a Dios es el varón, ¿no? No solamente es que es el único que puede ser cura, sino que es el varón. Y eso es muy grave, porque la mujer es la tentadora. Y digo que a mí me sorprende que el tentador históricamente fue Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pero en la historia de la Iglesia, la tentadora es un mito. Es Eva. Es muy sorprendente esta manera de leer, ¿no? Entonces, bueno, pues es que no hay deseo de machacar, es la construcción mental, tú lo has dicho clarísimo, ¿no? Hay un constructo mental cultural y desde ahí pues se ha sacrificado el proyecto de Jesús y se ha traicionado el proyecto de una comunidad de iguales de Jesús, se ha traicionado. No sé cómo lo ves tú, Silvia. Pues igual. Sí, yo creo que son hijos de su tiempo, ¿no? Claro. Son hijos de su tiempo. O sea, nada que no diría cualquier otro griego en su tiempo o cualquier otro latino en su tiempo, ¿no? A mí me parece interesante también reflexionar sobre este tema de lo que lo he nombrado en algún momento, lo de la misoginia, ¿no? Yo creo que hay una parte de la misoginia hacia las mujeres que tiene que ver con el desconocimiento. Es decir, como son seres con los que yo no he interactuado, como no conozco qué es lo que viven, como no he tenido palabra con ellas,
tengo un miedo atroz, es que no me sé relacionar, ¿no? Y esto no me tengo que ir muy lejos, no me tengo que ir a los padres de la iglesia, ¿verdad? Para ver ejemplos en nuestro ambiente. Hay varones que es que como no saben relacionarse contigo, pues te dan la espalda y siguen la conversación en otro lugar, ¿no? Pero no es, o sea, no hay una maldad, sino es que son incapaces de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí el trabajar también ¿no? El encontrarse con el otro y el que el otro sepa cómo soy, qué pienso, cómo siento, el intercambio también de experiencia puede favorecer una relación diferente, porque entonces ya no me da miedo, ya no nos damos miedo, ya las cosas que decimos nos parecen lógicas uno del otro, ¿no? O por lo menos preguntamos por qué son así. Y entonces eso genera también un diálogo, ¿no? Difícil a veces, todo esto es muy difícil, pero el intentarlo por lo menos en lo cotidiano permite reducir esta aversión a todo lo femenino, porque es algo inexplicable, ¿no? Claro. Pero sí, bien, sin llegar a la aversión, tú no sigues percibiendo, porque yo lo percibí también cuando estaba en la facultad, que hay una minusvaloración. Es decir, que pocos hombres aprenden de mujeres. Y aunque nos lean, no nos citan. Que poquísimos teólogos citan a mujeres teólogas. Poquísimos. A veces nos leen, porque a veces uno descubre dónde se han inspirado, ¿no? Y descubre, este es de Mercedes Navarro, este es de no sé qué, pero no nos nombran. Claro. Entonces, ahí también hay, y que veces cuando preparamos ejercicios, talleres, que pocas veces vienen hombres y curas se pueden contar con los dedos de la mano en 30 años y me sobran dedos. No sé, eso sigue siendo hoy, en el siglo... Pero es que hay un ya está. Comunitario de que la palabra de las mujeres no vale. No vale. No vale, porque la experiencia nuestra religión, o sea, dentro del ámbito teológico, ya no voy a hablar dentro del ámbito social, dentro del ámbito teológico, nuestra experiencia religiosa no vale. Eso es. Mi tesis doctoral era sobre la experiencia religiosa en niños y niñas. Y la primera conclusión de la tesis fue que todas las experiencias eran iguales, que funcionaban con la misma estructura, fueran varón o mujer, pero que eran expresadas de forma diferente por la cuestión del género. Entonces, fijaros esta cuestión, o sea, si yo ya pienso que hay experiencias válidas y hay experiencias no válidas, es imposible que yo pueda aprender, ¿no?, del que considero que no es válido. Yo creo que eso tiene que ver con esto que dices de las lecturas, ¿no? No nos leen y no nos publican y no, ¿verdad? Sí, clarísimo, clarísimo. Gracias, Silvia. Nada, a ti. Si os parece, vamos a volver a Elizabeth Gareca desde Bolivia, que como tenía dificultades con el audio, mejor dicho, con el micrófono, nos ha enviado a través del chat la siguiente pregunta, consulta. Saludos desde Bolivia, bella ponencia y muy integral. Gracias, Silvia. Solo preguntar respecto a cómo deberíamos trabajar desde la teología feminista. ¿Cómo trabajamos la memoria de tantas mujeres ninguneadas en la historia oficial? ¿Estaría esto dentro del nivel teológico o social? Gracias. Yo creo que hay que trabajarlo desde la teología feminista, ya lo hace. Yo creo que hay una teología que trabaja desde distintos ámbitos, desde la Biblia, desde lo fundamental, ¿no?, desde la antropología que os decía antes, todas estas cuestiones de la mirada o de la construcción mental, pero lo que necesita es espacio para poderse debatir con otras teologías que tienen más protagonismo, ¿no? Me parece que sería uno de los elementos fundamentales a refrescar en la teología actual. Bueno, me permito, estaba hablando con las organizadoras y hemos dicho respetar el tiempo hasta 9:21:15, si os parece. Entonces, no había otra pregunta y pues si no os importa, bueno, me permito compartir lo siguiente. Me ha llamado un poquito la atención y sería estupendo el poder
el poder hablar más, pero he buscado el término discriminación. Discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de género, de condición física, mental, orientación sexual. Me preocupa esto y lo voy a vincular a la pregunta. Me preocupa que las propias mujeres no descubramos la violencia que puede haber en lo cotidiano y lo llamemos incluso discriminación. La discriminación no nos permite crecer, nos lleva a la desigualdad. La desigualdad, por tanto, es algo que no nos deja ser nosotras mismas. Y la pregunta que hago, Silvia, es: la Iglesia normalmente habla de la violencia de género, no tanto como creo que muchas mujeres desearíamos, no denuncia tanto como muchas mujeres desearíamos, pero sin embargo tengo la terrible, triste experiencia y convicción de que es incapaz de mirar hacia adentro, que las violencias que se han denunciado, violencias de todo tipo, hasta llegar a las físicas, que todas sabemos no son las más importantes ni las más tremendas, sin embargo, las han tenido que denunciar mujeres desde dentro de la Iglesia. Esta dualidad de denunciarlo de fuera y ser incapaces de denunciarlo de dentro, ¿cómo lo vivimos? Es que la viga en el ojo propio es un poco difícil de ver, ¿verdad? Eso ya lo dice el Evangelio. A ver, mi opinión es que quizá con la violencia de contra las mujeres y las denuncias que se hacen, se es un poco paternalista. Desde este contexto de la protección de la mujer como un ser frágil, entonces se entiende que la Iglesia tendría, ¿no? Ahora en este contexto, que vamos viendo que evidentemente es un problema social, etcétera, que proteger a las mujeres que sufren violencia machista, ¿no? Pero a mí me parece que todavía hay un sesgo paternalista que... Silvia, perdona, no se te oye. Que impide aplicarlo, ¿no me estáis oyendo? Sí, que impide aplicarlo en la propia estructura, ¿no? Si en la propia estructura hay una violencia cotidiana, pues es muy difícil detectar que estamos ejerciendo esa violencia y además aceptamos que es así, ¿no? Requiere una revisión muy profunda que no sé si estamos dispuestos a aceptar, porque mueve toda la estructura de la Iglesia. O sea, cuando estamos hablando ahora de reformas, yo por eso insisto mucho que cuando hablamos de reformas y hablamos de sinodalidad, hay que hablar de mujeres, ¿no? La última publicación que he hecho se titula así, y sinodalidad significa hablar de mujeres. ¿Por qué? Porque si no se habla de mujeres, si no se habla de la violencia interna que hay entre hombres y mujeres, no se va a poder hacer reformas profundas, serán superficiales. Y hablo de la Iglesia Católica, pero sabéis que tenemos compañeras de otras iglesias que cuentan situaciones parecidas, ¿no? No por ser reformadas están libres de todas estas cuestiones, ¿no? Me parece que es complicado si no se asume que se debe hacer una revisión interna, que se es verdaderamente asumir la expresión de que siempre reformanda, ¿no? O sea, que la Iglesia es santa y pecadora a la vez. Si no se asume eso, si no se asume que yo me puedo equivocar y que debo de aprender de otros o de otras que me están diciendo que hay algo que no funciona, pues es muy difícil en el tema de la violencia y en otros temas. Bueno, perdonad, solamente queda una pregunta que es la de Lorenza Ortegón. Yo diría que por ser fieles al tiempo, también al de Silvia como ponente y al de todas, que seguramente pues nos habíamos hecho idea de terminar igual que el día anterior, si os parece terminamos aquí, pero sí le diría a Lorenza que si pudiera enviar por el chat su
su pregunta, pues que intentaríamos luego ponernos en contacto con ella. ¿Os parece? Vale, ok. Ok. Vale, gracias, Lorenza. Nada. Pues Silvia, si quieres terminar tú o si queréis Isa. Muy bien, pues nada, quizá las moderadoras. Pues agradecer desde luego toda esta posibilidad de reflexionar, de compartir experiencias, de dialogar y confrontar también, ¿no? Ideas y agradecer pues la riqueza también, no solo en ideas, sino en personas, en lugares. Esta es una oportunidad y bueno, pues vamos a seguir avanzando y a seguir explotando esta posibilidad de encontrarnos con tantísima gente que nos da esta situación. Isabel, no sé si quieres tú, como anfitriona, despedir. No tienes el micro. Ahora sí, perdonad, pues dar las gracias a Silvia, ¿no? Como ya habéis dicho, yo creo que es un lujo poder tener este espacio de reflexión. La pena son las horas, ¿no? Y que yo creo que nos quedamos todas con ganas de más. Y yendo un poco al documento que nos enviaba Silvia, yo creo que es interesante, ¿no? Yo por lo menos me voy un poco con las preguntas que nos lanzaba para la reflexión y que yo creo que también pueden ser un punto para que nos las llevemos también para casa, ¿no? Y que sigamos pensando en ello. Esta idea, ¿no? de cómo también nosotras podemos ser responsables en nuestra propia vida, ¿no? De romper esa circularidad de la violencia y poder. En los comentarios del chat, ¿no? Muchas personas también hacíais referencia a esto. Yo creo que esa pregunta quizá nos la llevamos todas para casa. Y de verdad dar las gracias por la oportunidad de compartir, por toda la riqueza, por vuestras aportaciones y reflexiones y también las que se han quedado sin decir, ¿no? Que seguro que muchas se han quedado detrás de los micros y las cámaras. Así que gracias por compartir este ratito y por vuestra experiencia. Nos vemos en unas semanas. Como siempre os enviaremos el enlace al blog con el vídeo para que pues también podáis retomar o escuchar la ponencia de Silvia y agradeceros la asistencia y nos vemos dentro de nada, en el mes de diciembre, en la siguiente sesión. Muchas gracias. A todas. Cuidados mucho, que nos cuidemos para vernos en la siguiente. Eso. Pepa. Un abrazo, Miguel, un beso a Marisa, un beso a todos, queridas. Mira, Hasta luego, chicas. La tengo aquí, mira. Mira,